Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros? A menos que estéis descalificados. Y en otras versiones, ¿qué dice allí en cuenta de descalificados? A menos que estés reprobados. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacernos un autoexamen, examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos o no en la fe, para ver si realmente Cristo mora en nosotros. Porque si Cristo mora en nosotros, fuimos bochados en el examen, fuimos desaprobados y fuimos descalificados. ¿Sí? Y acá no está en juego solamente nuestra educación ni nada por el estilo, sino que está en juego nuestra eternidad. ¿Dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad? Si la vamos a pasar de una manera gloriosa en el cielo, o si la vamos a pasar en una condenación eterna en el infierno. Bueno, en los mensajes anteriores habíamos visto que uno no es cristiano simplemente porque diga serlo, ¿sí? Uno no se convierte automáticamente en cristiano por decir, bueno, a partir de ahora yo soy cristiano. En realidad no depende de nosotros. Somos cristianos si realmente Dios nos reconoce a nosotros como cristianos. Dice la Biblia que Dios conoce a los suyos. Y dice que cada uno de nosotros, si realmente somos cristianos, nuestros nombres van a estar inscritos en el libro de la vida. Y no somos nosotros los que nos anotamos o nos registramos, sino que el que nos va a registrar y el que nos va a anotar en ese libro es Dios. El que sabe exactamente si somos o no cristianos es Dios. Y la única opinión que importa es la de Él, es la opinión de Cristo. También habíamos visto más adelante que no somos cristianos si no hemos nacido de nuevo. No somos realmente cristianos si no hemos nacido de nuevo. Y habíamos leído el pasaje de Juan, el Evangelio según San Juan, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo va de noche, así medio en secreto, y le hace una pregunta a Jesús. Y Jesús le dice que no podrá ver el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que haber nacido de nuevo. Tiene que haber habido una regeneración en nuestra vida. Tenemos que haber vuelto a nacer. Y esa regeneración es una regeneración espiritual, pero que se tiene que manifestar de alguna manera. Y habíamos hablado de 5 cosas en las cuales se debe manifestar este nuevo nacimiento. Y una de las cosas es que creemos en la doctrina correcta. Y eso de que creemos en la doctrina correcta en realidad tiene que ver que tenemos la fe correcta. Nosotros no somos cristianos solamente porque nos agrade Jesús. No es una cuestión de gustos, no es una cuestión de simpatía. No es una cuestión de ser hincha o fanático de Jesús. Es una cuestión de creer realmente en Él. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué dice? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros debemos creer en Él. Y esa fe va a estar puesta en un contenido objetivo, que eso lo llamamos doctrina. Nosotros tenemos que creer primeramente que somos pecadores y que nosotros no podemos hacer nada por nuestros medios para librarnos de la condena eterna a la cual nos lleva nuestro pecado. Pero también tenemos que creer que hay alguien que sí pudo contra el pecado, y ese alguien es Jesús. Y Jesús es alguien que es totalmente y verdaderamente Dios y totalmente y verdaderamente hombre. Es alguien que murió por nuestro pecado, y a través de su muerte expiatoria en la cruz nosotros podemos llegar a ser salvos. Pero también tenemos que saber que Él no solamente murió, sino que también resucitó. Es importante no obviar la resurrección de Cristo, porque si no creyéramos en la resurrección, nosotros tampoco tendríamos esperanzas de resucitar. Pero también tenemos que creer, si nosotros aceptamos que Jesús murió por nosotros y que Jesús resucitó, tenemos que creer que también Él es nuestro Señor. Que Él es el Señor de todo, que Él es Dios, pero que Él también es nuestro Señor. Nosotros tenemos que tener una fe correcta y tenemos que tener una confianza
sincera. Y vamos a avanzar con el tema de hoy. Habíamos visto entonces que las 5 cosas que todos los cristianos tienen, una, que creen en la verdadera doctrina, y lo que vamos a ver hoy es que los cristianos también se caracterizan porque odian el pecado. Y eso va a ser el tema de esta noche, ¿sí? Vamos a pasar. El tema de esta noche es que no eres cristiano si disfrutas de pecar, ¿sí? Bueno, el domingo pasado, Robert, él estuvo hablando acerca del pecado, ¿sí? Todo el tiempo él estuvo recalcando algo, que el pecado es algo realmente serio, que el pecado es algo que no se puede tomar a la ligera. Y esta noche vamos a complementar eso y vamos a ver por qué el pecado no puede formar parte, una vida de pecado no puede formar parte de la vida de un hijo de Dios, ¿sí? Vamos a avanzar con la diapositiva. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿para qué equipo juegas? Como verán, ahí hay un jugador de mi equipo de fútbol, ¿sí? Un jugador de River. ¿Quién es ese jugador? No sé si algunos lo conocen o no, pero ese jugador es Pratto, ¿sí? Lo interesante de Pratto es que él le hizo un golazo terrible a Boca en la final más importante, en la final del mundo, le decían. No, pero lo interesante de esto es que Pratto alguna vez fue jugador. ¿Saben de qué equipo fue? Pratto alguna vez fue jugador de Boca, ¿sí? Él en el año 2006 formaba parte del plantel, formaba parte del equipo de Boca. Y luego, y hasta el día de hoy, nosotros los tenemos en River. La pregunta es, lo que hizo Pratto, ¿se puede considerar una traición o no? Miren, esto que hizo Pratto es parecido a hacerse cristiano, es hacerse River, ¿ven? No es exactamente eso. Pero hacerse cristiano significa que nosotros nos hemos cambiado de equipo, ¿sí? Hacerse cristiano significa que nosotros nos hemos cambiado de equipo. Quiere decir que antes jugábamos para un equipo y ahora jugamos para otro equipo. Y un equipo completamente diferente. Hacerse cristiano es como ponerse una nueva camiseta y decir que uno tiene nuevas lealtades. Porque ¿qué pasaría que él se hubiese puesto la camiseta de River y durante la final hubiese estado de él hacerle goles a River? Ahí sí hubiésemos estado hablando de traición, porque él ya está jugando para River, pero le hace goles a su propio equipo. Está en un equipo, pero está jugando contra su propio equipo. ¿Qué pensaríamos nosotros de alguien que hace eso? Obviamente pensaríamos que es un traidor en ese caso. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos como cristianos. Cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es hacer goles para el otro equipo. Cada vez que nosotros pecamos, no estamos jugando para el equipo de Dios, sino que estamos jugando para el equipo rival. Y nosotros como cristianos, si no estamos en el equipo de Dios, estamos en el equipo del diablo. Y seguimos jugando para ese equipo antiguo. Ahí sí nosotros estamos hablando de una clase de traición. Y ahí sí nosotros nos estamos poniendo del lugar de Satanás cuando muchas veces decimos que somos cristianos, ¿sí? No podemos decir que somos cristianos y seguir jugando para el equipo de Satanás. Ahora, es importante no malinterpretar esto, porque esto no quiere decir que como cristianos nosotros vamos a dejar de pecar absolutamente. Todos nosotros como cristianos continuamos luchando contra el pecado. Continuamos en esa lucha. Pero no nos tenemos que dedicar a hacer goles en contra todo el tiempo. Si nos ocurre un gol en contra que le puede pasar a un jugador de fútbol, tiene que ser algo que no lo quiso hacer intencionalmente, que no lo quiso hacer de manera voluntaria, sino que surgió porque no lo pudo evitar. Si nuestra vida sigue caracterizada por una actitud de afecto y de seguir viviendo de una manera cómoda en el pecado, entonces nosotros no estamos viviendo realmente como cristianos.
y estamos viviendo como alguien que no es un hijo de Dios, como alguien que no ha nacido de nuevo, como alguien que no ha sido regenerado. Entonces la pregunta no es tanto qué camiseta tenemos puesta, sino para quién nosotros estamos jugando realmente. Si decimos ponernos la camiseta de cristianos, entonces juguemos como cristianos y juguemos para el equipo de Dios. No podemos ponernos la camiseta de cristiano, estar el domingo en la iglesia, cantar, orar, leer la Biblia, pero estar la semana haciendo cualquier otra cosa alejada de lo que a Dios le agrada. Nosotros tenemos que saber para quién jugamos. Vamos a pasar a la otra diapositiva. La Biblia marca claramente dos grupos de personas. Por un lado los hijos de Satanás y por otro lado los hijos de salvación. Vamos a ir a 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 3, del versículo 1 al 10 vamos a leer. Dice: mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Versículo 6. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Fíjense en que Juan enseña claramente que en el mundo hay personas, algunos que son hijos de Dios y hay otros que son hijos del enemigo de Dios, y otros que son hijos del adversario de Dios, otros que son hijos del diablo. Una forma en que nosotros podemos determinar a qué familia pertenecemos es evaluando cómo actúa el pecado en nuestra vida. Una de las formas que nosotros tenemos para saber si somos hijos de Dios es evaluándonos en función del pecado. El pecado es la especialidad del diablo. El pecado es la especialidad de Satanás. Dice que Satanás dice, el versículo 8, el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. ¿Sí? Nosotros tenemos en Génesis el capítulo de la creación, luego tenemos la creación del hombre y la mujer, y vemos que ya desde el principio de la existencia del hombre aparece Satanás en forma de serpiente y engaña a Eva y engaña a Adán. Desde un principio Satanás estuvo engañando al ser humano, estuvo mintiendo, estuvo tratando de alejar al hombre de Dios, estuvo tratando de alejar al hombre de la voluntad de Dios. Y el pecado entró al mundo a través de nuestros primeros padres. Y en el capítulo 3 nosotros tenemos la caída de Adán y Eva, y si seguimos leyendo, ya en el capítulo 6 vemos que el mundo está lleno de pecado y de maldad. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Fíjense en cómo el pecado es tan poderoso que rápidamente empieza a corromper a toda la humanidad. Y de una creación que agradaba a Dios, nosotros nos vamos a encontrar en Génesis 6 con una creación a la cual Dios quiere destruir. Génesis 6, versículos 5 al 7 dice: Vio entonces Jehová que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente.
Y Jehová sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Jehová, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. ¿Sí? Hermanos, el pecado es algo realmente serio, y es lo que repetía Roberto en el mensaje anterior. No es algo que nosotros debemos tomar a la ligera. Es algo que duele profundamente a Dios. Es algo que lastima a Dios. Sin embargo, también la Biblia nos dice que la llegada de Jesús fue el gran golpe que dio Dios contra este adversario. La llegada de Jesús al mundo fue el gran golpe de Dios contra Satanás. Volvamos a 1 de Juan. En el capítulo 3 que estamos leyendo, fíjense en el mismo versículo 8, dice: para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera. 1 de Juan 3:8 dice: ¿para que destruyera qué? Las obras de Satanás. Las obras de Satanás, las obras del diablo. Jesús vino para destruir las obras de Satanás. Alguien que pueda leer el versículo 5, ahí en 1 de Juan 3. 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús apareció, dice, vino al mundo para quitar nuestros pecados. Aunque Él no tenía pecado, y justamente porque Él no tenía pecados para pagar, Él pudo cargar con nuestra culpa. Y la Biblia dice que gracias a Jesús, en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que ahora para nosotros no hay condenación. Porque Jesús se llevó la condenación que debía recaer sobre cada uno de nosotros. En el mismo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, que dice que hace, nos limpia a nosotros de todo pecado. Jesús vino para destruir las obras del diablo, para llevarse los pecados, para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El acusador, el que a nosotros nos acusaba, nos condenaba siempre, fue destruido, y fue destruido por Cristo Jesús. Y fue destruido por Él en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir por nosotros. Él vino porque Él quiere a nosotros darnos una nueva identidad. Porque Él no quiere que nosotros sigamos siendo hijos de Satanás. Porque Él no quiere que nosotros sigamos perteneciendo a la familia del diablo. Jesús vino para darnos una nueva identidad. Jesús vino para darnos una nueva familia. Jesús vino para hacernos partes a nosotros de un nuevo equipo. El equipo de los hijos de Dios. Y puesto que en Jesús nuestros pecados han sido borrados, nosotros no somos más, entonces, hijos de Satanás. Nosotros no somos más, entonces, hijos del diablo. En 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 1, dice: mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios. Y Él nos conoce. Y como hijos de Dios nosotros hemos salido del reino de Satanás y de las tinieblas. Jesús, a través de su obra, hizo que nosotros saliéramos de la oscuridad. Y dice 1 de Pedro que nosotros ahora somos un pueblo santo, una nación santa. Que somos un pueblo escogido por Dios, para que anunciamos las virtudes de Él. Y dice que nosotros hemos salido de las tinieblas para anunciar su luz admirable. Nosotros
Por Cristo hemos salido de esta familia de oscuridad y de tinieblas para ser llevados a una familia de luz. Estamos nosotros en un nuevo lugar. Tenemos nosotros en Cristo una nueva identidad. Y nosotros vamos a ser de acuerdo a la identidad que nosotros tenemos. Por eso esta nueva diapositiva dice, haces lo que eres. Si nosotros vivimos en pecado es porque seguimos siendo hijos de Satanás. Pero si en nuestra vida el poder de pecado ya no tiene el mismo impacto, es porque nosotros hemos pasado a una nueva vida. La forma en que nosotros tenemos que saber, la forma en que nosotros tenemos para saber a qué familia pertenecemos, es viendo qué papel juega el pecado en nuestra vida. Dice el versículo 9 de 1 de Juan, todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Y dice el versículo 10, en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Primero Juan dice que el que practica el pecado y el que vive continuamente en el pecado no puede considerarse un hijo de Dios. El Hijo de Dios no practica el pecado. El Hijo de Dios lo que hace es practicar la justicia. El pecado viene a ser como un sello en la vida de los que no son hijos de Dios. El pecado los sellan como una marca de propiedad a esas personas. Así como se sellan a los animales, ¿vieron cómo les marcan a las vacas para saber a quién le pertenecen? Les ponen una marca caliente sobre la piel y con esa marca ellos quedan sellados y se puede identificar a quién le pertenecen. Bueno, el pecado, como un sello en la vida de una persona, lo que está indicando es que esa persona no es hija de Dios. Un hijo de Dios no puede vivir en el pecado. Un hijo de Dios no puede tener el sello del pecado en su vida. Los hijos de Dios no pecan, pero los hijos del diablo hacen del pecado una práctica. ¿Por qué? Porque eso es lo que su padre hace. Y eso ya viene de familia. ¿Vieron que los hijos se parecen mucho a los padres? Los hijos del diablo pecan porque su padre, Satanás, peca desde el principio. Fíjense en lo que Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Hay una multitud que está allí alrededor de Jesús y Él les va a decir lo siguiente. Palabras muy fuertes, pero Él no titubea en decírselas. Dice, vosotros sois de vuestro padre, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Jesús es todo lo contrario, porque Él dice, pero a mí que digo la verdad no me creéis. La Biblia dice que Jesús es la verdad y Satanás es el padre de la mentira. ¿Con quién nos identificamos nosotros? Si nos identificamos con Satanás, nos identificamos con sus prácticas. Si nos identificamos con Jesús, nos tenemos que identificar con las prácticas de Jesús. ¿Y cuál es la práctica de Jesús? La justicia. Hacer lo justo y hacer lo bueno delante de Dios. El poder del pecado sobre los hijos de Dios está roto. Para un cristiano, la relación con el pecado cambia, no puede ser la misma que la que vive un no cristiano. Cuando nosotros no éramos cristianos, vivíamos controlados y motivados por el pecado. Pero si ahora decimos que tenemos a Cristo en nuestra vida, ya no puede ser el pecado la fuente de control de nosotros. Ahora nosotros tenemos que vivir por el Espíritu de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 6.
Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo 2 dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que los que fuimos bautizados en Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto a que murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Nosotros no podemos seguir viviendo como el viejo hombre. No podemos seguir viviendo siendo esclavos del pecado. Si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que demostrar que hemos muerto realmente al pecado. Vivir en pecado es incompatible con la realidad de un hijo de Dios. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero seguimos pecando, entonces realmente no nos hemos cambiado de equipo. Y estamos traicionando a nuestro equipo. Es como que el jugador de River empieza a jugar a favor de Boca. O es como que un jugador de Boca empieza a jugar a favor de River. ¿Está bien eso? Nadie lo va a ver bien, ¿verdad? Todos lo van a ver como un traidor, como un vendido. Cuando nosotros vivimos en el pecado, somos traidores a Dios. Y nos estamos vendiendo. Y no estamos viviendo de una manera que demostremos que nosotros somos realmente hijos de Dios. Nosotros no podemos pretender ser algo que en realidad no somos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Si decimos que el centro de control de nuestra vida ya no es el pecado, tiene que haber un nuevo centro de control en nuestra vida. Y ese nuevo centro, principio de control en nuestra vida es la obediencia. Y la obediencia ya no a los deseos de la carne, la obediencia ya no a Satanás, sino la obediencia a Jesús. La obediencia a Dios debe manifestarse en la vida de un cristiano. Nosotros no somos salvos por nuestra obediencia, pero se demuestra que somos salvos a través de nuestra obediencia. A través de nuestra obediencia a Dios, nosotros demostramos que somos realmente hijos de Dios. ¿Cómo se demuestra esa obediencia? Positivamente, porque tenemos que manifestar un nuevo fruto. Y negativamente, porque tenemos que abandonar antiguos pecados, que es lo que leemos en Gálatas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. En nuestra vida como cristianos nosotros tenemos que crucificar la carne y tenemos que mostrar evidencia del fruto del Espíritu Santo con nuestra vida. Nosotros leímos que Cristo apareció para quitar los pecados y para destruir las obras de Satanás. Nosotros no podemos ser cristianos y amar las cosas que Cristo odia. Cristo vino para quitar el pecado, nosotros tenemos que odiar el pecado. Cristo vino para destruir las obras de Satanás, nosotros no podemos seguir siendo esclavos de Satanás. Por eso es que la Biblia muchas veces nos va a dar advertencias fuertes respecto a nuestra manera de vivir y en relación al pecado.
Y estas advertencias son fuertes, sobre todo para aquellos que continúan pecando plácidamente, continuamente y felizmente. Y vamos a leer algunos versículos. Yo le voy a pedir por favor a Roberto, si puede buscar. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Sandra, le voy a pedir que busque ahí en el mismo Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y a Ismael le voy a pedir que pueda leer Efesios, capítulo 5, versículos 5 y 6. Y perdón, le voy a pedir un versículo más a mi esposa, que pueda buscar 1 Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. 1 Juan 2, 4 al 6. Bien, 1 Corintios, capítulo 6, 9 y 10, ¿qué nos dice? Dice, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen. No se engañen a ustedes mismos. Ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Un hijo de Dios no puede vivir siguiendo ninguna de esas prácticas. No puede seguir viviendo de esa manera, porque dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Leamos lo que dice Gálatas y Efesios también. Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Les advierto, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5, 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios no tienen que practicar ninguna de estas cosas. Vamos a ver enseguida bien a qué nos referimos con practicar estas cosas. Pero los hijos de Dios no pueden vivir en el pecado. Todas estas advertencias que están allí son como luces rojas, como luces intermitentes que nos están a nosotros advirtiendo de algo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, nosotros deberíamos hacernos una prueba de obediencia. ¿Cómo nos podemos hacer una prueba de obediencia? Vamos a ver qué nos dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuál es la prueba de nuestra obediencia? Seguir a Cristo y obedecerle a Él. Andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que obedecerle. Si nosotros decimos que seguimos a Dios y que somos parte de su familia, tenemos que obedecer a Dios. Y tenemos que seguir a Cristo. Y tenemos que vivir como Él anduvo. Ahora, pasamos a la otra diapositiva. Nos puede surgir una pregunta. Pero, ¿en realidad no peca todo el mundo? ¿Peca todo el mundo, sí o no? Sí. Entonces, ¿quién puede ser cristiano si todo el mundo peca? Todos nosotros pecamos. Todos nosotros luchamos con toda clase imaginable de pecado en nuestra vida.
Si nos ponemos a pensar en el día de hoy solamente, ¿hemos pecado en el día de hoy? ¿Algún, no sé, ataque de ira, envidia, celo, mentira? Recuerden que el pecado, la Biblia habla de todo aquello que está alejado de la voluntad de Dios, pero también es pecado cuando sabemos que hay cosas buenas que tenemos que hacer y no las hacemos. ¿Sí? O sea que de una manera u otra nosotros siempre estamos pecando. La Biblia en ninguna parte sugiere que un creyente va a vivir una vida totalmente libre de pecado. Y volvamos a 1 de Juan, capítulo 1. Versículo 8 al 10. Dice: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Saben que al parecer en la iglesia primitiva había falsos maestros que estaban enseñando que ellos no pecaban. Al parecer había gente que estaba diciendo que desde que ellos conocieron a Cristo nunca más habían pecado. Pero eso es imposible, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero peor aún, si decimos que no hemos pecado, no solo nos estamos engañando a nosotros mismos, sino que lo estamos tratando a Dios como mentiroso. Dice, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, tenemos dos realidades. Por un lado, la realidad de que hemos muerto al pecado y hemos sido librados del poder del pecado. Pero por otro lado, la Biblia también nos dice que si nosotros afirmamos que no pecamos, somos mentirosos y lo hacemos mentiroso a Dios. ¿Hay una contradicción en esto? No hay una contradicción. En realidad, en la Biblia no hay contradicciones. La palabra de Dios no se contradice. Simplemente que nosotros tenemos que interpretarla de manera correcta y en el contexto correcto. Y a veces, para poder entenderla correctamente, necesitamos tener algunas que otras herramientas extra. Vamos a leer 1 de Juan nuevamente y lo vamos a poner a la siguiente diapositiva. El capítulo 3, versículos 6 al 10. Habíamos leído, todo el que permanece en él no peca, todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijito, nadie los engaña, el que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Fíjense que ese pasaje nos dice que ninguno puede permanecer en él y seguir pecando. Es lo que dice el versículo 6. Nos dice que el que sigue pecando ni le ha visto ni le ha conocido. También dice que el que practica el pecado es del diablo. Versículo 8. Dice que ningún nacido de Dios practica el pecado. Versículo 9. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Y el versículo 10 también dice que el que no practica la justicia no es de Dios. Lo que se usa allí son verbos. Y todos esos verbos están escritos en el original en griego. Y el griego en el original tiene un tipo de verbos presentes que se conocen como una especie de presente continuo, que indican que es algo que se está haciendo y que se está haciendo de manera continua. Por eso es que allí aparece la palabra practica. ¿Sí? No se está refiriendo a un cristiano que cae en pecado. Un cristiano que cae en pecado es aquel que peca, pero no lo hace de una manera constante, continua, ni conscientemente. Estos versículos están hablando de alguien que conscientemente permanece en el pecado,
se mantiene deliberadamente en el pecado y además, felizmente, lo convierte en una práctica. Es aquel que miente, pero vive mintiendo. Es aquel que roba, pero vive robando. Es aquel que adultera, pero vive adulterando. Un hijo de Dios no puede vivir haciendo esas cosas. No puede hacer de esas cosas una práctica en su vida. El hijo de Dios no practica el pecado. Porque si no, no nos estamos identificando como hijos de Dios. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede saber entonces si somos o no somos cristianos? Porque al final de cuentas, entonces tanto los cristianos como los no cristianos pecan. Tampoco podemos decir que los cristianos son las mejores personas del mundo. Y tampoco podemos decir, aunque deberíamos, ¿no? Tampoco podemos decir que los no cristianos son las peores personas del mundo. Porque hay no cristianos que son personas excelentes. Muy buenas personas. Y hay cada cristiano, como dice Sandra. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros diferenciar? Bueno, lo vamos a diferenciar en que el cristiano tiene ciertas reacciones ante el pecado que el no cristiano no las va a tener, no las va a poder vivir. Y para eso vamos a ir a Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Ahí tenemos una parábola. ¿Qué parábola tenemos? El hijo pródigo. Yo sé que muchos la conocemos esta parábola, pero vamos a tratar de ver allí 3 cuestiones interesantes de cómo reacciona el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice: También dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino un gran hambre en aquel país, y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y él ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él a un distante, su padre lo vio, y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Y le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este pasaje sirve para que nosotros podamos ver cómo un cristiano debe responder ante el pecado. Esto nos cuenta la historia de un joven pecador que decidió alejarse de su padre y llegó a caer en lo más bajo de todo. Como muchos de nosotros muchas veces hemos estado delante de Dios. Muchas veces nosotros, siendo cristianos, hemos actuado como el hijo pródigo. Nos hemos ido, nos hemos alejado del Padre. Y nos hemos andado enlodando en cualquier otro lugar. Hemos caído hasta lo más bajo. Pero sin embargo, muchos de nosotros hemos podido reaccionar a tiempo y actuar como también lo hizo el hijo pródigo. Hay 3 cosas que caracterizan al accionar del hijo pródigo aquí. Una de esas es la repugnancia. El cambio del hijo pródigo, ¿cuándo comenzó? Dice acá, en el versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? El cambio de él comenzó cuando vio la realidad de su pecado con claridad y se dio cuenta de lo tonto que había sido. El cambio de él empezó cuando él pudo volver en sí. Cuando nosotros estamos en pecado, tiene que haber un momento en que nos tenemos que dar cuenta que hay algo que no encaja, que hay algo que no está bien con nosotros. Nosotros en el pecado no podemos sentirnos cómodos permanentemente, no podemos sentirnos felices viviendo plácidamente en el pecado. Si nosotros caemos en pecado o estamos en pecado, necesariamente tiene que haber sentimientos de decepción, vergüenza y arrepentimiento en algún momento en nuestra vida. Porque si esos sentimientos no están, podemos ahí dudar de si realmente somos hijos de Dios o no. Si nosotros pecamos, tiene que haber un momento en el que nosotros odiemos el pecado. Como hijos de Dios, nosotros no podemos vivir amando el pecado. Nosotros no nos podemos enamorar permanentemente del pecado. Lo otro que caracteriza al accionar del hijo pródigo es el arrepentimiento. Él volvió en sí, dejó de ser insensato y regresó a su casa. Se dio cuenta de lo mal y de lo alejado que estaba y decidió volver a la casa de su padre. Eso que está allí es una imagen hermosa de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento va más allá de sentirse incómodo por algo. El arrepentimiento va más allá de confesar nuestra culpa. El arrepentimiento se trata de darle realmente la espalda al pecado y volver a Jesús con la fe y la determinación de obedecerle a Él. Tenemos que dar la vuelta, un giro de 180 grados en nuestra vida. Y algo más que aparece allí y que aparece muchas veces cuando nosotros estamos en pecado, y es la reprensión. Ningún cristiano nunca puede ser prosperado en su pecado. Dios nunca va a permitir que un cristiano viva plácidamente en el pecado. Dios siempre va a hacer algo para que esa persona se dé cuenta. Si realmente es su hijo, porque si realmente es su hijo, Dios se va a interesar porque esa persona se dé cuenta que está en pecado. Al hijo pródigo, ¿cómo lo hizo reaccionar? Haciéndolo pasar hambre. No solamente el hambre le ocurrió a él, dice que vino un gran hambre en toda la ciudad y él estaba allí. Dios va a usar muchas cosas para ayudarnos a nosotros a que nos demos cuenta de que estamos equivocados. Dios va a usar circunstancias, oportunidades, dificultades, correcciones para hacernos a nosotros volver en sí. La reprensión de Dios va a llegar si nosotros realmente somos sus hijos. Fíjense en lo que dice Hebreos capítulo 12. Versículos 7 al 11. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Si Dios nos disciplina es porque Él nos considera sus hijos. Nosotros vivimos en tiempos en donde nadie acepta la disciplina y donde la disciplina suena como algo malo. La imagen del cinto como disciplina quedó como una imagen retro, ¿vieron? Sin embargo, muchos de nosotros fuimos criados con ese instrumento correctivo o de disciplina. Ahora, ¿por qué lo usaban la mayoría de nuestros padres? La mayoría lo usaban justamente porque querían corregirnos a tiempo.
porque querían que nosotros lleguemos a ser personas de bien. Y Dios también anhela lo mismo de sus hijos. Dios no va a permitir que sus hijos anden pecando deliberadamente y viviendo en el pecado plácida y felizmente. Dios en algún momento va a usar la reprensión. Porque si no la usa, es porque no es su hijo. Dios disciplina a sus hijos. Un cristiano verdadero no puede continuar una trayectoria ininterrumpida en la vida del pecado. No podemos vivir pecando. Debe haber en nosotros siempre una experiencia y una evidencia genuina de estas cosas. De repugnancia, de arrepentimiento y de reprensión. Sigamos con la otra diapositiva. Creo que es la última. ¿Cómo podemos saber entonces si somos un cristiano verdadero o si somos un cristiano falso? Bueno, esto no es una ciencia exacta, ¿sí? No hay algo que exactamente diga sos cristiano o no sos cristiano. No se trata de cuántos pecados cometemos. No es que si cometés más de 20 pecados a la semana, no sos cristiano. Si cometés menos de 20, sos cristiano. No se trata de que estamos en la zona amarilla, en la zona roja, ni en la zona verde. No es así de sencillo reconocer eso. No se trata de tampoco hacer rituales cada vez que pecamos y decir, bueno, cada vez que peco voy y me leo el Salmo 51 y ya estoy blanquito como la nieve. Ni tampoco se trata de repetir una oración. Se trata de cosas más difíciles de evaluar. Se trata de evaluar realmente las actitudes de nuestro corazón y de evaluar realmente las intenciones y los compromisos de nuestra alma delante de Dios. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros no dejemos de congregarnos, porque la iglesia y nuestros hermanos nos van a ayudar a que nosotros podamos reconocer si somos o no hijos de Dios. Poder estar en comunión con nuestros hermanos y congregarnos en una iglesia local fiel nos va a ayudar a saber si realmente nosotros estamos o no en el camino correcto. ¿Por qué? Hay algunas personas que ante el pecado son muy tolerantes, podríamos decir. Son muy flexibles. Y pecan y dicen, bueno, total, Dios me perdona. Y no están así. Y hay otros que son lo contrario, son muy estrictos. Cualquier pecado que tienen ya están pero totalmente atormentados. Dicen, no, pero Dios no me va a perdonar nunca más, ya estoy perdido y me voy al infierno. Bueno, para esos tipos de personas es importante poder venir a la iglesia, congregarse y poder seguir aprendiendo y conociendo de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de venir a la iglesia? Uno, que nosotros podemos escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y eso nos ayuda a nosotros a alinear nuestros valores y nuestras medidas con las de Dios. En segundo lugar, venir y congregarnos nos va a ayudar a ver el ejemplo de otras personas que hacen de la obediencia algo normal en sus vidas. Porque nosotros vivimos en un mundo donde el pecado reina. Pero nosotros podemos llegar a conocer personas que no se dejan dominar por el pecado. Y que si llegan a caer en pecado, lo hacen de manera excepcional. Y no como una práctica cotidiana. Y también la iglesia es bueno porque en la iglesia nosotros podemos dejar que otros hermanos nos conozcan y les damos la oportunidad de que ellos puedan hablar a nuestra vida y si es necesario que nos corrijan, nos puedan corregir. Porque la iglesia local también está para corregir. Entonces, hermanos, no nos tenemos que enojar cuando alguien nos viene a corregir. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que no quiere que nadie le diga nada. Donde a cualquiera le dicen una cosita y ya se enojan, ¿sí? Hoy en día ser jefe o ser, por ejemplo, yo hablo de los colegios, ser director de un colegio es sumamente difícil. Tienes que tener un tacto terrible cuando te acercas a decirle algo a un docente, una ordenanza o algo, porque si no van y te quieren denunciar, que es abuso de autoridad, maltrato psicológico. Y muchas veces nosotros en la iglesia vivimos de la misma forma. No, lo que me dijo el pastor es un maltrato psicológico.
¿Cómo me va a decir que venga a la iglesia? ¿Cómo me va a decir que deje de faltar? ¿Cómo me va a decir que deje de hacer esas cosas? ¿Y saben qué? La iglesia está para eso. Para que nosotros nos podamos ayudar y para que nosotros nos podamos corregir. Porque la intención es corregirnos y no condenarnos mutuamente. Y Dios, que nos quiere corregir, puede utilizar a nuestros hermanos para esa tarea. En esta noche nosotros entonces hemos caminado por una línea fina. Porque por un lado, nosotros debemos mantener el equilibrio bíblico de la gran santidad de Dios, pero también debemos saber que Dios es un Dios increíblemente misericordioso. Y Dios tiene esas dos cosas, esos dos atributos. Totalmente santo y aborrece el pecado. Y totalmente misericordioso, que está dispuesto a perdonarnos a nosotros por nuestros pecados. Hebreos, vamos a leer el último versículo, capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice, Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Estás sintiendo en este momento que le está fallando a Dios? Si te sientes así, acércate a Dios. Dice la Biblia que nos tenemos que acercar con confianza al trono de la gracia. Y allí nosotros vamos a obtener misericordia, vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Pero por otro lado también pensemos, ¿estás jugando a ser cristiano? ¿Estás diciendo que eres cristiano pero en realidad estás pateando para el otro equipo? ¿Tienes la camiseta correcta? ¿Para qué equipo estás jugando realmente? Hermanos, que el Señor nos ayude a discernir esto y que Él bendiga siempre su palabra.